Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1, versículos del 1 al 5, perdón, del 5 al 8. Este sermón se titula Sabiduría en un mundo lleno de dudas. Queridos hermanos, yo quiero que reflexionemos juntos sobre un tema que, aunque parece muy sencillo, es profundamente importante para nuestra vida diaria, es la sabiduría. En un mundo lleno de incertidumbres y desafíos, necesitamos desesperadamente la sabiduría. No solo conocimiento o información, sino la habilidad de ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Eso es la sabiduría. Y actuar conforme a su voluntad. Santiago nos da una guía clara sobre cómo acceder a esa sabiduría y las actitudes que debemos evitar en el proceso. El texto comienza: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Santiago comienza con una invitación reconfortante. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Es casi como si Santiago nos dijera: la vida es complicada y ustedes no tienen que enfrentarlo solos. Si sienten que no saben qué hacer, está bien, pídanlo a Dios. El Señor no espera de nosotros omnisciencia. Esa es una facultad, un atributo que solamente de Dios, de conocerlo todo. Sino que lo que espera el Señor de nosotros es sabiduría, dependencia de su omnisciencia. Pensemos por un momento en las veces que hemos estado confundidos, sin saber cuál camino tomar. Si este tema se sigue al anterior, al que vimos en el último domingo, acerca de la tentación y de las pruebas, entonces la falta de sabiduría podría ser que venga de las pruebas, de las dificultades o de las tentaciones. Las pruebas o tentaciones muchas veces incrementan la incertidumbre y no la incrementan por la dificultad de las pruebas. A veces las pruebas son sencillas, pero las pruebas se complican porque son en situaciones donde no sabemos qué hacer. Es fácil saber qué hacer si somos tentados, por ejemplo, en robar. Alguien podría ser tentado en robar, seguramente la mayoría de cristianos no serían tentados en robar, tomar algo que no es suyo. Si usted se encuentra algo tirado, no es suyo, no lo haga. No es mucha tentación, no hay que ser muy sabios para entender ese tipo de cosas. Es fácil saber que somos tentados en esa ocasión y podemos librarlo fácilmente. Pero ser tentados, por ejemplo, al recibir una propuesta salarial que ocupa nuestro tiempo de vida devocional con el Señor, por ejemplo, ese sí puede ser una tentación que requiera sabiduría. Hace algún tiempo me abordó un matrimonio y me dijo que tenía dificultades. Yo les dije en qué momento podemos reunirnos y me dijo que solo podía el domingo a las 3 de la tarde. Porque toda la semana él trabajaba en la mañana, ella trabajaba en la noche. Y los sábados ella trabajaba, yo no trabajaba. Pero el único momento donde coincidían es el domingo a las 3 de la tarde. Yo les dije, la verdad es que su problema no requiere mucha consejería. Y si alguna vez podría darles un consejo sería este: renuncien a su trabajo y trabajen en su relación matrimonial. Muchos consejos no podrán ayudar en una situación tan difícil de enfrentar, porque la tentación no era robar, la tentación era mantener el trabajo por encima de la relación matrimonial. Eso requiere sabiduría. La mayoría de ocasiones las tentaciones no traen ese tipo de dificultades, pero en ocasiones las tentaciones vienen ocultas detrás de este tipo de situaciones. Ser tentados en la economía, por ejemplo, qué gastos en mi vida son innecesarios y qué gastos son legítimas recreaciones. ¿Cómo sabemos qué gastos son legítimos y qué son ilegítimos en temas de recreación?
cuáles son tentaciones a vivir una vida trivial y cuáles son verdaderos descansos en una vida física. ¿Qué es el despilfarro y qué no? A veces hay dificultades en ese tipo de entendimiento y necesitamos sabiduría. Ser tentados, por ejemplo, al tener ciertas conversaciones. ¿Qué podría ser una conversación trivial y chismosa que deshonra a Dios? ¿Y qué podría ser una conversación amena, relajada y chistosa? Esa línea requiere sabiduría. La tentación viene oculta. La vida está llena de decisiones en las que no sabemos si estamos siendo tentados o no. O en cualquier momento podríamos ser tentados. Eso requiere sabiduría divina. El mismo caso con las tribulaciones. ¿Hasta qué punto nuestras dificultades y tribulaciones son producto de las consecuencias de nuestros pecados? ¿O son consecuencias de ser un cristiano comprometido con los mandamientos de Dios? Tal vez en una decisión importante o en un momento de crisis, pero casi nunca son decisiones en la que la respuesta es fácil. Santiago nos recuerda que en esos momentos nuestra primera acción debe ser recurrir a Dios. Una de las razones por la cual la Biblia solamente tiene 76 libros y no tiene 67, 68, 20 más o 100 más, es porque en la Biblia encontramos la información suficiente con la sabiduría suficiente. ¿Dónde encontramos el resto? Por medio de la oración. Y lo hermoso de esta invitación es que Dios da sabiduría, dice abundantemente y sin reproche. Él no nos regaña por no saber qué hacer, más bien nos regaña por no querer saber qué hacer. Nos regaña porque no buscamos la sabiduría cuando deberíamos hacerlo. Él está listo para darnos lo que necesitamos. Él no nos regaña por buscarlo. Él está dispuesto a darnos, Él está más dispuesto a darnos que nosotros a recibir. Como alguien dijo alguna vez, Dios siempre está tratando de darnos cosas buenas, pero nuestras manos están muy llenas para recibir. Versículo 6. Pero pida con fe, no dudando de nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es aquí donde Santiago introduce un punto crucial, que es la fe. Dice, pero pida con fe, no dudando. Es como si nos dijera que al pedir debemos confiar realmente en que Dios no solo puede, sino que quiere darnos sabiduría. No se trata solo de decir una oración rápida y luego seguir preocupados como antes. Santiago nos desafía a creer y a descansar en la bondad y generosidad del Señor. Sin embargo, todos sabemos lo difícil que puede ser eso. El mundo, las circunstancias, nuestras propias inseguridades y pecados, todo conspira para hacernos dudar. Santiago lo ilustra de una manera muy visual. Dice, la persona que es así es como una ola del mar. Y explica cómo es la ola del mar. Es arrastrada y sacudida por el viento. Si el viento sopla fuerte, avanza fuerte. Si sopla suave, se va suave. Esa es una vida inestable, es una vida constante de turbulencia. Que duda, a veces no, a veces tiene fe y a veces duda. Santiago conoce de primera mano qué es pedir sin fe, o tal vez de segunda mano, tal vez ustedes me recordarán. Me provoca pensar que Santiago tiene en mente, cuando escribe esta parte, tiene en mente aquella ocasión cuando le llegaron a contar que Pedro estaba preso por causa de Cristo. Y la iglesia estaba orando y orando para que Pedro saliera de la cárcel. La iglesia oraba sin cesar para que Pedro fuera, fuera liberado. Ellos estaban reunidos en la casa de María, María, la madre de Juan, cuando de repente alguien toca la puerta y sale Rode a abrir. ¿Y cuál es la sorpresa de Rode? Que era Pedro y ya no estaba en la cárcel. ¿Qué hace Rode? Rode cierra la puerta y regresa con la iglesia y le dice, Pedro está allá afuera. La iglesia no le cree. La iglesia le dice, usted está loca. Rode insistía que Pedro estaba afuera, pero la fe de la iglesia solo alcanzaba a creer que tal vez ella lo que había visto era un ángel, pero no a Pedro. Pedro insistió tocando y finalmente abrieron y se sorprendieron al verlo, porque pidieron sin creer. Ellos eran inconstantes.
Ellos estaban orando para que Pedro saliera y cuando Pedro salió no podían creer. ¿Y qué dijo Pedro? Vayan y cuéntenle esto a Santiago. Versículo 7. No piense pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Eso de la historia anterior, de la situación de Pedro, que oraron sin fe y Pedro fue liberado sin fe, esa no es la regla, esa es la excepción. Porque si alguien pide sin fe, lo más probable es que no lo reciba. Todos hemos experimentado esa sensación. Dudar es como estar atrapado en una tormenta, sin ancla que nos mantenga firmes en las ondas del mar. Y Santiago es claro al decirnos que esa duda puede impedirnos recibir lo que quiere dar. No porque Dios no nos quiera dar, sino porque la duda nos cierra la gracia de Dios. Al menos el Evangelio nos dice que nuestro Señor Jesucristo en Nazaret, su propia tierra, por la falta de fe de muchos, no pudo hacer muchos milagros. También tenemos las palabras fuertes de nuestro Señor al padre del joven endemoniado. El padre le dijo a Jesús, pero si tú puedes sanar a mi hijo, y el Señor le responde, ¿cómo que sí puedo? Todas las cosas son posibles para el que cree. El hombre no tuvo otra opción que gritar y no solamente pedir por la sanación de su hijo, sino por su propia miserable situación miserable, de ni siquiera poder creer que el hombre delante de él podía sanar a su hijo. Y le gritó, creo, ayuda a mi incredulidad. El hombre tuvo que pedir por su propia fe, además de por su hijo. Sin embargo, él tuvo misericordia en esa ocasión y le sanó. Pero lo más probable es que cualquiera que pida sin fe y ni siquiera pida tener fe no reciba aquello que está pidiendo. Versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Finalmente Santiago dice que no solamente el hombre que así pide, no es solamente la forma en que pide en su oración, sino que en general es la forma en que vive. El hombre que no tiene sabiduría no la pide, y no la pide porque no tiene fe, y no tiene fe porque es inconstante, y es inconstante porque no es sabio, y no es sabio porque no pide, y entonces se vuelve en un círculo vicioso de negligencia e insensatez. Santiago habla del doble ánimo. ¿Alguna vez hemos intentado hacer malabares con demasiadas cosas a la vez? Es agotador y al final todo se cae. Santiago describe al hombre de doble ánimo como alguien inconstante en todos sus caminos. Empieza una cosa y no la termina, empieza la otra y no la termina. Dice una cosa y no la cumple. Da su palabra y no la cumple. Es alguien dividido, que intenta vivir con un pie en el reino de Dios y con otro pie en el reino del mundo. Este doble ánimo es una lucha que todos enfrentamos en algún momento, por no decir en todo el camino. Queremos seguir a Dios. Señor, todo lo dejaré por ti, pero al mismo tiempo, Señor, solo déjame despida de mi padre y despídame también de mis bienes. Queremos seguir a Dios con todo lo que tenemos, pero al mismo tiempo nos aferramos a nuestras propias formas de pensar, a nuestras propias soluciones y a nuestra propia sabiduría. Queremos confiar, pero también queremos tener el control. Esta lucha nos deja agotados y nos roba la paz. Aquí es donde necesitamos recordar algo esencial. Su nombre es Jesús. Santiago nos llama a buscar la sabiduría, a tener fe, a ser personas de un solo ánimo, y todas esas cosas se encuentran en Jesús. Él es la sabiduría de Dios hecha carne. En Jesús vemos lo que significa vivir una vida completamente entregada a la voluntad de Dios, una vida con confianza, sin reserva. Cuando venimos a Cristo, no solamente recibimos instrucciones sobre cómo vivir, recibimos un nuevo corazón, un corazón que puede confiar, un corazón que puede tener fe, un corazón que puede pedir al Señor sin reserva. En Jesús nuestras dudas se encuentran con su fidelidad, nuestra inconstancia se encuentra con su firmeza y nuestro doble ánimo es sanado por su amor inquebrantable. Hermanos, el mensaje de Santiago es sencillo. Necesitamos sabiduría. Dios está dispuesta a darnos. Nosotros
No siempre la pedimos, pero Él nos da incluso la fe para pedir. En nuestra vida diaria, enfrentamos muchas decisiones, pruebas, tentaciones, dificultades. Que podamos aprender a acudir a Dios primero, a pedir su voluntad, a pedir su sabiduría y a descansar con fe en su voluntad. Y que en Cristo encontremos la estabilidad y la paz que Él solamente puede dar. Que de ahora en adelante, cuando enfrentemos incertidumbres, de aquellas tentaciones que están ocultas o de aquellas pruebas que no sabemos si realmente son consecuencias, de aquellas situaciones donde nosotros mismos tratamos de hundirnos porque somos veletas, recordemos la invitación de Santiago y damos a Dios sabiduría. Confiemos que el Señor la dará y vivamos con la seguridad de que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para caminar en su voluntad. Amén. Señor, gracias porque podemos pedir tu voluntad, porque podemos clamar con fe. Yo te pido, Señor, que hagas de este texto una forma de vida en cada uno, porque la vida, Señor, no es sencilla. Hay muchas tentaciones que no lo parecen, muchas dificultades de las cuales nosotros podemos caer. Pero tú, Señor, nos ofreces, junto con tu vida, nos ofreces también sabiduría. Ayúdanos a honrar la vida eterna que nos has dado en Cristo Jesús, siendo sabios, recibiéndote, Señor, sin reserva, viviendo, confiando, viviendo y confiando plenamente en ti, no dudando en nuestro corazón. Ser ejemplo, Señor, de una fidelidad total y una entrega, Señor, firme. Gracias, Señor, porque tenemos este tiempo para meditar en tu gloriosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén.